Hola, buen día, mi nombre es Luis Eduardo Mendoza Salto y en este video voy a explicar el caso de estudio proporcionado por el ingeniero Héctor Emilio Guzmán de la clase de Ingeniería de la Calidad del Instituto Tecnológico de Morelia. El caso presentado es este, el cual consta de 3 factores con 3 niveles y se están considerando 2 factores de ruido, la dureza del material y temperatura del cuarto. El modelo matemático es este, en el cual se están considerando los efectos cuadráticos y el error natural. Vamos a la hoja de control, en donde nos encontramos los 3 factores mencionados. Corresponde a pulso de tiempo, la corriente, pulso de la corriente y una columna que no ha sido asignada. Son de tipo cuantitativo los 3 y de 3 niveles. La tendencia de la medida de desempeño es mayor es mejor. Y bueno, vamos a los factores de ruido. Tenemos como 2 factores de ruido con 2 niveles. Los dos son cualitativos y uno es la dureza del material y el otro es la temperatura del cuarto. Vamos a considerar esta información, estos datos proporcionados por el profesor. Y bueno, para este caso se estará utilizando un arreglo ortogonal L9. Vamos a empezar con un análisis preliminar de los datos, en donde utilizamos métodos rápidos, como es el método de observación. Debido a que nuestra medida de desempeño es mayor es mejor, vamos a seleccionar aquellos resultados en donde hayamos obtenido valores muy grandes o los valores más grandes. En este caso corresponden a las corridas 3 y a la 9. Y lo mismo se puede realizar para los factores de control. En este caso sería para la 1, perdón, para los factores de ruido. Será para la 1 y para la 2. Tenemos el método de clasificación, en el cual podemos encontrar aquellos niveles que favorecen a la medida de desempeño. Para esto hacemos un ordenamiento de los resultados de mayor a menor o de menor a mayor, según sea el caso. En este caso es de mayor a menor. Y nos encontramos que vamos a tratar de encontrar agrupamientos entre los niveles, es decir, entre los mayores resultados tratamos de encontrar si hay agrupamiento entre los niveles que existen, que tenemos en los factores. En este caso, el que arroja, o el primer agrupamiento que encontramos en la parte superior, es decir, en los valores más grandes, es el agrupamiento de los niveles 3 o del nivel 3 en el factor B. Enseguida encontramos el agrupamiento con valores un poco menores del nivel 2, del A, y del C no encontramos un agrupamiento más que en los valores inferiores. Lo mismo se puede realizar para los factores de ruido. Vemos que el H en su nivel 1 y pues la interacción de H por T en su nivel 2. Vámonos a lo que es el método de efectos de columnas, en el cual nos vamos a basar en las diferencias para encontrar aquellos factores que puedan aportar mayor variabilidad a la medida de desempeño, a la variable de respuesta. En este caso se van a sumar todos los valores de los niveles, es decir, vamos a realizar una suma de cada nivel y se van a realizar diferencias. Estas diferencias, al tratarse de 3 niveles, pues tienen que ser, por ejemplo, la 1 con la 2 en la diferencia 1, la 2 con la 3 en la 2, y la diferencia 3, clasificada como 3, podría ser la 1 con la 3. La mayor diferencia que nosotros encontramos corresponde al factor B, lo cual nos indica que el que podría aportar o el que aporta mayor variación sería este factor, porque es el que difiere más de todos entre sus niveles. Luego le sigue lo que es el factor C y por último el factor A. Lo mismo se puede hacer para lo que son los factores de ruido, para determinar cuáles son los que aportan mayor variación, y en este caso el que tiene mayor diferencia entre sus niveles es el factor H, con un valor de 4310 de diferencia. Vámonos a un método un poco más completo, en el cual vamos a considerar 2 arreglos. Un arreglo va a corresponde a los factores de control, y otro arreglo, que lo vamos a llamar como arreglo externo, corresponde a los factores de ruido. Vamos a realizar lo que es una tabla ANOVA normal, utilizando lo que es la suma de los niveles.
es decir, la sumatoria de cada nivel, del 1, del 2 y del 3, para cada factor de control. Vamos a determinar sus diferencias para poder determinar la suma de cuadrados. Lo estamos dividiendo entre 12 en la suma de cuadrados, es decir, la diferencia de cada nivel la vamos a dividir entre 12, porque cada nivel aparece 3 veces en cada observación. Al tener 4 observaciones, aparecerá 12 veces en el conjunto de observaciones que tenemos. De esta manera, y al sacar el promedio de estas 3, obtenemos la suma de cuadrados, la cual podemos ir colocando en nuestra tabla ANOVA. Los grados de libertad que corresponden, al tratarse de 3 niveles, es de 2, y pues así podemos también calcular lo que ya es nuestra varianza. Recordemos que no tenemos una columna asignada, es decir, la columna 4 no está asignada, y directamente la podemos mandar al error, o la podemos mandar para generar un error, que en este caso sería nuestro error 1. Es importante destacar que en esta ANOVA se van a considerar 3 sumas de cuadrados totales. La primera suma de cuadrados totales corresponde a aquella porción o a aquellas fuentes de variación respecto a los factores que nosotros podemos controlar, a los factores controlados. La otra es debida a la interacción de los factores de control y los factores de ruido. Y una tercera, que sería la suma de cuadrados total, que sería la variación total considerando los factores de ruido, los factores de control y el error. Entonces, en este momento lo que llevamos es considerado los factores que nosotros podemos controlar, los factores de control, y determinamos la suma de cuadrados totales. Se puede sumando la suma de cuadrados de cada factor y la del error, o utilizando la fórmula. Lo podemos comprobar mediante la fórmula, que será igual a la sumatoria de cada valor o de cada respuesta elevada al cuadrado dividida entre el número de observaciones, restándole la suma de cuadrados de la media. Como vemos, pues nos da igual. Y bueno, vamos ahora a considerar aquellos factores de ruido. Para eso vamos a resolver lo que es el arreglo externo, realizando las sumas de cada nivel y sacando sus diferencias. Como se puede ver, la suma de cuadrados totales va a ser esa diferencia elevada al cuadrado entre el número total de datos. En este caso son 36 datos los que se están utilizando, y bueno, se va a ir colocando respectivamente en la tabla ANOVA. Al tratarse este arreglo externo, considerando solamente 2 niveles, pues los grados de libertad serán de 1, igual para la interacción. Ahora, para sacar la suma de cuadrados en relación a los factores de control y los factores de ruido, es decir, las interacciones que tienen, vamos a auxiliarnos de lo que se le conoce como tablas secundarias y tablas terciarias. Las tablas secundarias no es más que colocar los niveles apropiados a los factores de ruido. En este caso vamos a realizar lo que es la suma. En este caso el profesor, el caso de estudio, se nos presenta de una manera muy fácil de entender cuáles son los factores de ruido. Cabe mencionar que para nosotros considerar los factores de ruido es necesario por lo menos tener 3 réplicas o 4 observaciones para poder nosotros por lo menos considerar un arreglo ortogonal L4. De otra manera no sería posible realizar un análisis considerando arreglos factores de ruido. Entonces, el factor H en su nivel 1 será la suma, en su corrida 1, será la suma de estos dos, así sucesivamente. Y el factor T sería de este conjunto de datos, la sumatoria, es decir, este más este para la corrida 1, o el conjunto de datos de estas partes. Como mencioné, pues se muestra de una manera muy sencilla en este caso, y pues facilita bastante
la elaboración de las tablas secundarias. Entonces, una vez realizadas nuestras tablas secundarias, vamos a realizar una tabla terciaria que será de las interacciones de los factores de control y los factores de ruido, y para ello vamos a tener que utilizar nuestras tablas secundarias. En este caso vamos a hacer el del factor A con el factor H, y vemos que para el factor A en su nivel 1, 2 y 3, en este caso se encuentran en la corrida 1, 2 y 3. Perdón, para el nivel 1 del factor A se encuentran en su corrida 1, 2 y 3, como corresponden en el arreglo original. Y bueno, esas corridas nosotros las vamos a sumar también en el nivel 1 del factor H, auxiliándonos de la tabla secundaria que acabamos de realizar. En el factor A, pues resulta muy fácil realizar esta, porque el ordenamiento de sus niveles, pues de acuerdo al arreglo ortogonal, pues es muy sencillo. Su nivel 1 se va a encontrar en las 3 primeras, el nivel 2 en las de la 3 a la 6, y su nivel 3 de la 7 a la 9. Vámonos a una interacción un poco más compleja. Podríamos utilizar la interacción C con la C con T, por ejemplo, y vemos pues que primero tenemos que determinar el nivel 1, en qué corrida se encuentra el nivel 1 del factor C. Vemos que se encuentra en la corrida 1, en la corrida 6 y en la corrida 8. Vamos a sumar esos valores de nuestras tablas secundarias, es decir, nuestra corrida 1, nuestra corrida 6 y nuestra corrida 8, correspondiente a lo que acabamos de decir. De igual forma vamos a ir para cada nivel respecto al nivel que se está analizando. En este caso es el del factor T. Una vez que tengamos eso, nos va a servir para poder nosotros incorporar las sumas de cuadrados de las interacciones de dichos factores en nuestra tabla ANOVA. Vamos a determinar la interacción de A por H, y lo que vamos a realizar es una suma de cuadrados de nuestro, en este caso es A por H, la suma de cuadrados de nuestra tabla terciaria de dicha interacción. La vamos a dividir entre el número total de datos analizados, en este caso son 6. Le vamos a restar ambos factores que están involucrados, en este caso, perdón, ambas sumas de cuadrados de los factores que están involucrados. Y por último le vamos a restar lo que es la suma de cuadrados de las medias, es decir, suma de cuadrados de los datos la divido entre el número de datos de las tablas terciarias, le resto la suma de cuadrados de, en este caso, del A, y le resto también la del H, y por último la suma de cuadrados de las medias. De esta manera podemos determinar la suma de cuadrados de la interacción A por H. Vamos a hacer este proceso para todas las interacciones e ir llenando correctamente nuestra tabla ANOVA. Y bueno, para la suma de cuadrados totales, como habíamos mencionado, vamos a tener 3 sumas de cuadrados totales. En este caso tenemos que también utilizar lo que son nuestras tablas secundarias. Y bueno, en este caso vamos a seleccionar lo que son nuestra SCT cuadrada, por así decirlo, y corresponde a los datos que nosotros tenemos. Aquí está, en nuestra tabla secundaria. Les vamos a sacar la suma de cuadrados y lo vamos a dividir entre 2. A eso le vamos a restar la suma de cuadrado de las medias. Lo mismo vamos a hacer para la tabla secundaria respecto al factor T, o la temperatura, que es un factor de ruido. Por último, nuestra suma de cuadrados total va a ser igual al promedio de estas dos. Lo vamos a colocar. Y bueno, vamos a ir sumándole los grados de libertad, considerando los grados de libertad de la suma de cuadrados totales 1. Fue la primera que nosotros determinamos respecto a los factores de control. Por último, vamos a determinar nuestra suma de cuadrados total, que pues es la de siempre, donde nosotros vamos a elevar cada respuesta al cuadrado. Y bueno, le vamos a restar lo que es la suma de cuadrados de las medias. Toda esa sumatoria le vamos a restar la suma de cuadrados de las medias. La colocamos igual los grados de libertad
los podemos determinar mediante n-1, que sería igual a 35. En este caso estamos trabajando con 36 datos. Y el error pues sería la diferencia que existe entre nuestra suma de cuadrados totales de los totales menos la suma de cuadrados totales respecto a las factores de ruido y factores de control. De esta manera nos queda nuestra ANOVA, considerando todos los factores, tanto de ruido como de control. Y al ser nuestros factores de control, contener más bien 3 niveles, podemos realizar lo que es la descomposición polinomial. Para eso nos auxiliamos de estos datos que estaban en la bibliografía de Taguchi para realizarlo, y lo único que tenemos que hacer es la suma de productos respecto a estos valores. Los grados de libertad van a ser 1 para cada efecto lineal o cuadrático, y vamos a considerar los factores A, B, C que podríamos tener nosotros. Podemos comprobarlos si es que realizamos nuestra descomposición polinomial de la manera adecuada. Si nosotros sumamos la suma de cuadrados lineales del factor A y los cuadráticos, y nos dan la misma suma de cuadrados que nosotros determinamos en un inicio, utilizando las diferencias y las sumatorias, todo el proceso anterior. Vemos que aquí nos da, si nosotros sumamos los efectos lineales y los cuadráticos, la suma de cuadrado lineal y cuadrática nos sale de 1333, igual que como nos sale con el método de diferencias. De esta manera nosotros podemos determinar pues, nuestra descomposición polinomial. Ahora vamos a empezar a enviar lo que son errores agrupados y considerando lo que es la contribución porcentual. Para eso vamos a utilizar esta plantilla, en donde nosotros a cada vez que mandemos un factor al error agrupado, pues se verá reflejado. Y bueno, este es un proceso que vamos enviando de uno en uno para ver cómo es que se está comportando nuestro error, cómo va aumentando nuestro error. Al hacer esto tenemos que el factor B es el que contribuye con mayor o es el que tiene mayor contribución porcentual, con un 92%, seguido del factor C. Por último, el factor H, esto realizando nuestra comparación con el método de Fs, y también en el factor A, igual con el método de Fs. Vamos a hacer un análisis también de varianzas para los efectos cuadráticos y lineales de estos factores, y aquí lo tenemos. Vemos que el que resulta, mandamos al error el efecto lineal del factor A y el cuadrático también, y solo nos quedamos con el efecto lineal del factor B, el cual tiene un 83% de contribución porcentual. Después nos vamos ya que tenemos esto y que ya identificamos que el factor que más aporta sería el B en este caso, y el C, el B en su parte lineal, comprobado con este análisis de varianza, vamos a determinar nuestro intervalo de confianza. Pues para eso vamos a sacar los promedios de cada nivel y vamos a determinar aquellos que resultan más altos debido a nuestra medida de desempeño. En este caso la combinación óptima sería el A en su nivel 2, el B en su nivel 3 y el C en su nivel 3. ¿Ok? Ahora simplemente realizamos lo que es nuestro intervalo de confianza, y pues nos sale que sería esta parte de 6.3. De la misma forma podemos hacerlo para nuestros factores de control, y bueno, aquí nos sale que el promedio que nosotros determinamos mayor realizando este método pues es de 239. Entonces pues sería considerar esta parte. Ahora nos vamos a lo que es la señal ruido. En la señal ruido vamos a utilizar la fórmula de señal ruido de mayor es mejor. Y bueno, para eso vamos a utilizar la fórmula de vamos a hacer 1 sobre la respuesta al cuadrado. Vamos a hacerlo para todos y vamos a sacar la sumatoria de cada corrida, y vamos a aplicarlo en la fórmula de la señal ruido. Ok, nos quedan estos valores. Y bueno,
pues aquí nosotros, por ejemplo, graficamos lo que son los niveles respecto a la señal ruido y nos salieron estas gráficas. Vemos que la señal ruido en el nivel 2 para el factor A pues es más grande, para el factor 3, para el factor B, que sería la corriente, es más alta en su nivel 3, igual para el factor C, que es el pulso de corriente, en su nivel 3. Realizamos una nova para la señal ruido, cual es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es sumarlas, pero considerando los valores que determinamos con la señal ruido. Sacamos sus diferencias, las dividimos entre 3, y en este caso los niveles, y sacamos su promedio. Los colocamos en nuestra nova, considerando también mandando la columna no asignada directamente al error 1 y el SST que obtenemos de la diferencia de nuestra suma de cuadrados del conjunto de datos que tenemos de la señal ruido menos la suma del cuadrado de las medias. De esta manera nos queda nuestra nova. Nosotros realizamos otro método para comprobarlo y pues efectivamente son las mismas sumas de cuadrados. Vamos a hacer descomposición polinomial considerando la señal ruido, y en este caso nos aparece con una mayor varianza el efecto igual, el efecto lineal del factor B. Hacemos la misma comprobación, nos da de 36.36 respecto a la señal ruido, igual que la suma de cuadrados utilizando el método de diferencias o utilizando el método secundario. Ahora vamos a agrupar, vamos a hacer una nova con el error agrupado y contribución porcentual. Y bueno, aquí tenemos que la contribución porcentual del factor B es de 86.18% y del factor C de 3.78%. Vamos a realizar también una nova de los efectos de la descomposición polinomial para ver cuál es el porcentaje de contribución, o cuál es la contribución porcentual del efecto lineal del factor B, que es el que resultó con la mayor contribución en la nova anterior. En este caso vemos que el efecto lineal del factor B es de 80%, es decir, contribuye un 80%. Y bueno, sacamos igual los intervalos de confianza respecto a la señal ruido, realizando lo que es el promedio, y nos queda de 1.85. Y bueno, en este caso podríamos resumir esta parte con que para el factor A, respecto al promedio de los efectos, vemos que el nivel 2 es el que resulta más significativo o el que resulta mejor. Para el factor B es el nivel 3 el que resulta mejor. Para el factor C el 3, y bueno, ahí pusimos lo que es el factor H, que obviamente no puede ser controlado. Respecto a la variabilidad de los efectos, vimos que también en su nivel 3 es mejor que. Muy bien. Ahora realizamos lo que es un pronóstico metiendo el modelo matemático a Minitab y obteniendo la ecuación de regresión lineal. Esta es la ecuación que nos determina que nos define con sus coeficientes. Lo único que tenemos que hacer es sustituir los coeficientes con el valor de los niveles y pues nos daría lo que es el pronóstico. Una forma de comprobar este pronóstico es utilizando las diferencias de lo real con lo pronosticado. Entonces le restamos lo pronosticado a los valores que tenemos reales, y si la diferencia nos da 0, pues indica que el pronóstico fue bueno. Este es utilizando nada más un modelo resultante. En este caso se considera el arreglo óptimo ya después de realizar lo que son los ANOVAs, y de igual forma realizamos el pronóstico y la diferencia nos da de 0.0, la sumatoria de las diferencias nos da de 0.00. Y bueno, pues este fue
el video en donde se explica este caso de estudio con la tendencia de mayor es mejor, en el cual determinamos que pues efectivamente el factor B en su forma lineal es el que está aportando la mayor cantidad de variación al sistema o al proceso.